como lo trabajamos la semana pasada. Muy bien, es decir, con las preguntas relacionadas a la tesis, a la argumentación del autor. Por acá también he observado preguntas relacionadas a qué alternativas pueden reforzar o puedan debilitar el argumento del autor. Entonces, vamos a continuar trabajando con esta, vamos a decirle así, temática, ¿ya? Yo pensé que íbamos a encontrar el día de hoy textos de diálogo, pero no. Mi coleguita ha planteado textos muy similares a lo que hemos trabajado la semana pasada. Muy bien. Entonces, chicos, asumo que las preguntas de su tercer examen vendría con este formato, ¿sí? Vamos a, entonces, a recordar lo siguiente. Lo que aprendimos la semana pasada fue sobre la estructura de un texto argumentativo, ¿cierto? Hay que repasar esta parte. Un texto argumentativo tiene como estructura introducción, tesis, argumento central y argumentos secundarios. En la introducción es donde se va a presentar el tema o asunto polémico. La tesis viene a ser el punto de vista del autor del texto o la valoración crítica del autor del texto, que en este caso lo podemos considerar como idea principal a la tesis. En el punto número 3 tenemos la argumentación central. Vamos a llamarle fundamentación o razón, explicación general. El argumento central recuerda que es el sustento o la explicación que va a darle el reforzamiento, vamos a llamarle así, que le va a dar la prueba, ¿no?, a la tesis. Y los argumentos secundarios vienen a ser razones específicas, aclaraciones, recomendaciones o ejemplos. Muy bien. Ya estos datos vamos a decir que derivan del argumento central. Muy bien. Entonces, vamos a continuar dando lectura a los textos y es muy importante que podamos identificar en cada texto la tesis. Es lo que más nos interesa, ¿cierto? Previamente el tema, ¿sí? Pero si tenemos la tesis, chicos, yo creo que ya podemos de ello ir respondiendo las preguntas también relacionadas al argumento central, ¿sí? Recordemos también que no debemos confundir las ideas. Una cosa es la tesis, ¿ok? Otra cosa es el argumento central, ¿ok? Por favor, no mezclemos la información, ¿sí? O no respondamos al revés, que también pasa. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Vamos a dar inicio a una lectura de nuestra separata, ¿sí? Y vamos a remarcar la tesis. No te olvides que una forma práctica de identificar la tesis es observando la oración redactada en primera persona, en número singular o en número plural. ¿Ok, chicos? Entonces, le vamos a dar inicio a nuestra lectura. Muy bien. A ver, vamos a leer un texto corto. Ya está. Vamos a leer primero el texto 7, ¿ya? Un texto cortito como para ir eh, adaptando a nuestro cerebro, ¿sí?
de todo lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a leer el texto número 7. Dice, si la policía no nos puede defender de la delincuencia, es obvio que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Por eso, la facultad de portar armas con licencia debería ser tomado como un derecho elemental más. Es cierto que la violencia no es lo deseable, pero si vives en una sociedad violenta, tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. Muy bien, chicos. A ver, ¿sobre qué estamos hablando en el texto número 7? Yo creo que aquí estamos hablando sobre el derecho de portar armas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la razón en este caso? La razón sería que en este caso la policía no es suficiente y por ello nosotros tenemos que tomar nuestras propias medidas de precaución y defensa, como portando un arma. Ahora, si observamos la pregunta número 18, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Fíjense bien, te pregunta cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor, ¿qué dice? El argumento central. Mucho cuidado, no, no marquemos como respuesta la tesis, ¿ya? Tenemos que marcar el argumento central, es decir, profe, pero ¿cuál es la tesis y cuál es el argumento central? Ahora lo vamos a enmarcar en el texto. En la pregunta 19, lo que me pide es cuál de las siguientes premisas debilitaría el argumento anterior, o sea, sigue con el argumento central. Cuando solamente te dice a secas, ¿no? El argumento anterior o el argumento del autor, con esas frases, chicos, por si acaso, sigue basándose en ¿qué? En el argumento central, ¿ya? Por si acaso. Y la pregunta número 20 dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones fortalecería? Ah, ya. Chicos, en este texto es muy esencial que encontremos el argumento central. O sea, hay que, en este pequeño texto, identificar dónde está la argumentación central. Entonces, creo yo que primero vamos a hacer algo muy simpático, ¿ya? Identificamos la tesis. Ustedes se han dado cuenta de lo siguiente. En la primera línea que dice, nos. ¿Qué significa eso? Que tenemos un pronombre de primera persona y en número plural, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si acá nos dice, si la policía no nos puede defender de la delincuencia, coma, es obvio que tenemos... ¿Quiénes tenemos, chicos? ¿Cuál es el sujeto que está implícito aquí? Nosotros, ¿correcto? Entonces, y bueno, creo que aquí está más claro que el agua. Es obvio que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Chicos, yo creo que hasta aquí ya tenemos una oración que está redactada en primera persona. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, si yo tengo aquí una redacción en primera persona, voy a entender de que la primera oración,
vendría a ser la tesis, y lo que tengo aquí, dice, por eso, la facultad, o sea, por eso, o sea, por lo que se ha mencionado anteriormente, la facultad de portar armas con licencia debería ser tomado como un derecho elemental más. Es cierto que la violencia no es lo deseable, pero si vives en una sociedad violenta, tienes derecho a sobrevivir, ¿correcto? Entonces, ¿dónde estaría, en qué parte de este textito ya estaría la explicación sobre que nosotros tenemos que defendernos solos? ¿En qué parte? ¿Sería toda esta segunda oración? ¿La segunda o podría ser la tercera oración? A ver, ¿dónde crees que explica centralmente para poder dar respuesta a la pregunta 18? O sea, ¿cuál de las dos oraciones explica centralmente, generalmente, llámale así, a esta tesis? Es cierto que la violencia, Cuando habla de la violencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo creo que la razón, o sea, donde justifica esto, ¿cómo es que nosotros tenemos que defendernos nosotros mismos? Yo creo que podemos tomar esta última oración y, si mal no recuerdo, resultaba de verde el argumento, ¿cierto? El argumento central. Es cierto que la violencia no es lo deseable, pero aquí remarca una idea más importante. O sea, es verdad que la violencia no es lo deseable, uno no quiere ser violento, pero hay algo más importante que aprender aquí. Si vives en una sociedad violenta, lo cual da a entender el autor que vivimos en una sociedad violenta, ¿qué te dice? Tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. ¿Qué estoy entendiendo aquí? Implícitamente, el autor está argumentando, diciendo que, ¿sabes qué? Si nosotros tenemos derecho a sobrevivir en una sociedad violenta, o sea, aquí implícitamente te dice que nosotros debemos tener esa libertad de portar armas para poder defendernos. Oye, profe, pero es muy peligroso. Sí, es muy peligroso, pero el autor lo está planteando. Enfoquémonos a lo que piensa el autor. Él piensa que es la solución a qué? A que nosotros podamos sobrevivir. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a observar las opciones y ver cuál es la que mejor se adecua. Ay, chispas. ¿Cuál es la que mejor se adecua al argumento? ¿Ok? Dice la pregunta 18, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el argumento del texto? Bueno, yo veo, a ver, dice la A, la violencia es la mejor forma de defenderse de la violencia. Ah, no. En la A ver, chicos, díganme si están de acuerdo conmigo. Yo creo que en la A está exagerando, porque el autor no afirma que la violencia es la mejor forma de defenderse, o no explica eso. Él es claro cuando dice, es cierto que la violencia no es lo deseable. O sea, el autor está aceptando eso, ¿ok? Pero más allá de ello, lo que él necesita, ¿ok? Es tener ese derecho a qué? A portar un arma para poder defenderse. ¿Me dejo entender? Ya que nuestra sociedad se pone violenta cada vez más. Entonces, como derecho a defender nuestra vida, pues deberían dejarnos portar armas, ¿no? Un poquito eh, quizá peligroso, ¿no? Pero hay que respetar aquí lo que el autor nos está comentando. Entonces, la opción A, ¿la violencia es la mejor forma de defenderse de la violencia? No. Aquí está exagerando, ¿ok? La opción B,
el derecho a portar armas ayudaría a disminuir la violencia en la sociedad. Ah, esto sí me parece acorde a lo que está diciendo el texto. Si portamos armas o si tenemos el derecho a portar armas, ¿eso qué va a significar, chicos? Va a significar que nosotros podamos defendernos de la violencia, ¿ok? En nuestra sociedad. Es decir, podemos interpretar, ¿no? Que si los delincuentes observan que la gente ahora para defenderse puede también o tiene el derecho a portar armas y a disparar, yo creo que eso va a hacer pensar dos veces a los delincuentes para poder cometer sus actos, ¿cierto? Entonces, de esa manera, la consecuencia sería que disminuiría. No dice desaparecería, solo dice disminuiría la violencia. Yo creo que por haber dicho disminuir, estaría respetando la información del texto, el sentido, la intención, ¿correcto? Y no cae en este caso en la exageración. Si hubiese dicho desaparecería, yo creo que no le haríamos caso, ¿correcto? Como dice solamente disminuir, entonces mejor lo consideramos como una alternativa aceptable. Muy bien. Entonces, yo veo que la B sí es una alternativa que se aproxima bastante al argumento central. Muy bien. La C, ¿qué dice? Si una sociedad carece de orden, la violencia se hace accesible y aún indispensable. Yo creo que cuando menciona aquí la violencia se hace accesible y aún indispensable, una vez más estaríamos exagerando la expresión o la argumentación del autor del texto. Porque cuando dice, la violencia se hace accesible y aún indispensable, ¿qué significa indispensable? Obligatoria, ¿correcto? Entonces, pero hay que entender que lo que el autor aquí está haciendo es solicitar un derecho para sobrevivir. ¿Me dejo entender? No es que está confirmando que la violencia se hace accesible y aún indispensable. Entonces, aquí la información, chicos, en la letra C está tergiversada. Muy bien. No va de acuerdo a lo que el autor está argumentando. La letra D dice, el problema en sí no son las armas, sino la legalidad de su posesión. Bueno, creo que aquí se estaría contradiciendo un poquito, ¿no? Me parece. El problema en sí no son las armas, sino la legalidad de su posesión o de la posesión de armas. Es que el problema realmente no es eso, no es la posesión de armas. El problema es que existe violencia en la sociedad, ¿ok? Y dice que la policía, o sea, si la policía no nos puede defender de la delincuencia, es obvio que tenemos que hacerlo nosotros. O sea, el problema, ¿dónde está, chicos? Que lamentablemente la policía no basta para poder cumplir su función de darnos protección, seguridad, no basta. El problema, si dice en sí no son las armas, ok, sino la legalidad de su posesión, no. Debería ser sino que la policía no basta para darnos la protección necesaria. ¿Me dejo entender? Eso debería decir. Entonces la D también está tergiversada. Y la E, el derecho más elemental de la persona humana es el derecho a la supervivencia. A ver, cuando dice que el derecho más elemental, más importante de la persona humana es el derecho a la supervivencia, aquí también aprecio exageración. Aquí también estoy apreciando exageración. ¿Por qué? A ver, si yo digo el derecho más elemental de la persona, más importante de la persona humana es el derecho a la supervivencia.
¿Dónde dice eso? A ver, si yo lo leo desde la segunda oración, por eso la facultad de portar armas con licencia debería ser tomado, dice, como un derecho elemental más. Fíjate bien lo que está diciendo acá. O sea, si tú comparas la información, no es lo mismo. El autor claramente por aquí dice que portar armas con licencia debería ser tomado como un derecho elemental más. Un derecho elemental más. ¿Qué significa eso? Si dice un derecho elemental más, quiere decir que ellos también necesitan otros derechos, ¿ok? Que puedan apoyar o aportar su seguridad, su salud, su bienestar. No está diciendo que este es el derecho más elemental. Fíjate cómo el cambio del orden de las palabras puede alterar la información. Quiero que aprecies eso, estimado. No sé si me dejo entender. Una cosa es decir, debería ser tomado como mira, y es un cuantificador particular, ¿eh? Un derecho elemental más. Lo voy a sombrear. Mira, un derecho elemental más es igual a el derecho más elemental. No es lo mismo. ¿Qué ha pasado con la alternativa E, chicos? Se ha distorsionado, tergiversado, ha cambiado. Entonces, no es la respuesta, ¿correcto? Ya sabemos que cuando se tergiversa o se altera la información, entonces estamos hablando de un dato falso. Muy bien, chicos, entonces yo creo que en la pregunta 18 podemos dar como respuesta la alternativa beso. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porque a No, continuación, profesor. chévere, muy bien. En la pregunta 19, ahora, ¿qué es lo que nos pide? ¿Cuál de las siguientes premisas debilitaría? Profesor, ¿yo qué debo entender por debilitar? A ver, yo me acuerdo que en el primer textito que les enseñé como texto argumentativo, les enseñé que la palabra debilitar significa oposición, ¿ok? Se opondría en este caso, ¿sí? Cuando tú leas en una pregunta qué o cuál de las siguientes premisas debilitaría el argumento anterior, te está diciendo cuál es la alternativa que se opondría. Entonces, a ver, si acabamos nosotros de resaltar el argumento central, y este argumento central, ¿qué es lo que dice? El derecho a portar armas ayudaría a disminuir la violencia en la sociedad. Claro. ¿Qué sería lo contrario? Que portar armas no ayudaría, sino más bien complicaría, dificultaría la violencia en la sociedad, o quizá podemos decir también el derecho a portar armas aumentaría la velocidad en la violencia en la sociedad. ¿Me dejo entender, chicos? Eso sería la idea contraria. El derecho a portar armas aumentaría la violencia en la sociedad. Entonces, chicos, vamos a buscar una alternativa que nos indique eso. ¿Ok? Lo contrario a lo que hemos marcado en la opción B. Ahí está. Mira, mira lo que dice la A. En los países donde se facilita el derecho a portar armas, es decir, donde tienen derecho a portar armas, ¿qué dice? La violencia ha aumentado en lugar de disminuir. Chicos, ¿tenemos que buscar otra opción? Yo creo que ya no, ¿cierto? Claramente estás viendo que la alternativa A está oponiéndose totalmente a lo que argumenta centralmente el autor del texto. ¿Sí o no, chicos? ¿Me dejé entender? Yo creo que
suficiente, ¿no? Suficiente. Vamos ahora a la pregunta número 20. ¿Qué es lo que te pide ahora? A ver, un ratito voy a ampliar esto. Ya. Espero que se haya entendido la respuesta de la número 19. Yo creo que es muy clara en la oposición. Número 20. ¿Cuál de las siguientes proposiciones fortalecería el argumento central de la lectura? A ver, y aquí vuelvo a la alternativa beso, que dice, el derecho a portar armas ayudaría a disminuir la violencia en la sociedad. Ya. Vamos entonces a buscar una alternativa en donde se pueda demostrar, se pueda explicar. Ya estamos hablando en este caso de elegir un argumento secundario. ¿Por qué? Porque te dice, ¿cuál de las proposiciones fortalecería el argumento central? ¿Quiénes fortalecen el argumento central? Pues yo quiero que te acuerdes de lo siguiente. Los argumentos secundarios, ¿qué son? Razones específicas, aclaraciones, recomendaciones, ejemplos. Así como los argumentos secundarios fortalecen al argumento central, el argumento central fortalece a la tesis. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, vamos a buscar en este caso argumentos secundarios o razones específicas que puedan reforzar lo que el autor ha planteado como argumento. ¿Sí, chicos? A ver. Elige. Creo que voy a volver a ponerte aquí el argumento central, que era lo que decía nuestro argumento central. El derecho a portar armas ayudaría a disminuir la violencia en la sociedad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algún caso, chicos, que portar armas disminuya la violencia en la sociedad. A ver, ¿dónde se encuentra, chicos? ¿Dónde consideras tú? Un caso en donde se vea que si portamos armas, entonces vamos a poder contrarrestar la violencia, la delincuencia, ¿no? Vamos a verlo en la letra A. A ver, la única manera de combatir contra un arma de fuego es con otra de igual o mayor poder. ¿Qué te parece la opción A? Yo creo que cuando dice la única manera, disculpa, ¿no crees que es una exageración? La única manera. En el texto no dice que portar armas o tener la licencia de portar armas para defendernos sea la única manera. ¿Qué está pasando en la A? Hay exageración. Y la exageración debe ser considerado como un tipo de falsedad. ¿Correcto? Opción B. La prohibición de las armas solo. Oh, ¿qué significa solo? Únicamente. La prohibición de las armas solo pone en desventaja a las víctimas, dice, pues los delincuentes siempre consiguen las armas que quieren. ¿Qué te parece la opción B? La prohibición de las armas solo pone en ventaja a las víctimas, pues los delincuentes siempre consiguen las armas que quieren. A ver, yo debo buscar una razón o un caso donde el hecho de que me autoricen portar armas, ¿ya? Pueda yo ayudar o aportar a que esta violencia pueda disminuir, es decir, combatir, ¿no? A ver, entonces,
Vamos a ver una mejor. La letra C dice, las armas de la policía no tienen el poder de fuego necesario, ¿ya? Para oponerse al armamento que los criminales consiguen en el mercado negro. Ah, mira, qué interesante. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si las armas de los policías no tienen el poder de fuego necesario para ponerse al armamento de los criminales, ¿qué nos está diciendo entonces, chicos? Con esta razón, yo creo que nos está indicando, en otras palabras, si la policía no es suficiente, entonces es necesario que nos autoricen o nos den la libertad, nos den la licencia de portar armas para poder defendernos. ¿No lo crees así? Al decirte que las armas de la policía no tienen el poder de fuego necesario, o sea, no tiene el poder de arma o no tiene el armamento suficiente para combatir a los criminales. Entonces, si no tiene los armamentos suficientes la policía, pues que a la ciudadanía nos den la facilidad de portar armas solo para defendernos. Entonces, yo creo que la C sí va, chicos, ¿ah? Y hasta ahorita la C sí me ha gustado, ¿ok? Y creo que va acorde a la argumentación del texto. Como en esta ocasión te está pidiendo una proposición que fortalezca el argumento central, yo creo que la C sí la estaría fortaleciendo. Estaría presentando un caso por el cual diría, bueno, la policía no es suficiente, entonces damos también a las personas o a los ciudadanos o civiles que también tengan el derecho de portar armas. Y así combatimos la delincuencia. Letra dedo dice, el Perú siempre ha sido violento. Un ratito. ¿Dónde se ha dicho que el Perú siempre ha sido violento? Y las armas circulan por doquier. Así que la situación no va a empeorar porque haya algunas armas disponibles. Uy, yo creo que aquí más bien estaría contradiciéndose con esa última parte. Así que la situación no va a empeorar. No. ¿Y la E qué dice? La gente solo se controla bajo amenaza. Si todos tienen armas y todos les temen, nadie se atreverá a usarlas. Tampoco, tampoco. Tampoco es aquí. Muy bien. Entonces, chicos, yo creo que nos quedamos con la alternativa C. ¿Ok? Mencionar que la policía no es suficiente, entonces eso da pie a que el argumento del autor sea más considerado o más validado. ¿Muy bien? Entonces, en la 20, yo creo que respondemos la letra C. ¿Muy bien? La letra C. Las armas de la policía no tienen el poder de fuego necesario para poder oponerse al armamento de los criminales. Entonces, este caso sí estaría dando pie ¿a qué razón? A darnos el derecho de portar armas con el fin de disminuir la violencia. Muy bien. Yo sé que algunos de repente piensan y dicen, no, no estoy de acuerdo, profesor, porque yo creo que la violencia que se contraataca con violencia produce más violencia. Entonces, yo sé que hay posturas, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso, chicos? Simplemente tenemos que no extralimitarnos del texto, aceptar la información del texto y a partir de ello dar nuestras respuestas, ¿ok? No podemos salirnos del parámetro del autor del texto, ¿ya, chicos? Espero que se haya entendido esta primera resolución del texto, ¿ya? Ahora, ¿qué te parece si, a ver, nos vamos al textito número 6, ¿ya? Te estoy dando textitos de pronto que te puedan interesar, ¿no? Y que puedan estar relacionados con lo que nosotros vivimos, ¿correcto? A ver.
Vamos al textito número 6, ¿ya? A ver, léanlo. Mira, por si acaso. Vamos a observar las preguntas antes de. ¿Qué te pide la pregunta 16? ¿Qué afirmación es compatible con la argumentación anterior? Cuando solamente dice la pregunta argumentación anterior, ¿qué nos está pidiendo? A ver, les voy a preguntar. Cuando solamente dice argumentación anterior, ¿te pide el argumento central o argumento secundario? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Chicos, El ¿qué argumento es? central. Argumentación central, ¿correcto? No se olviden de eso, ¿ya? Cuando solamente dice argumentación anterior, argumentación del texto, entonces es argumento central. Muy bien. En la número 17, ¿qué es lo que dice? El texto presupone que. Profe, ¿qué nos había enseñado sobre el término presuponer? Ya. Yo creo que aquí lo que te pide es inferencia. ¿Recuerdas que es una inferencia, no? Extraer un mensaje escondido. ¿Sí, chicos? El texto presupone. Muy bien. Entonces, dale lectura al texto número 6 y resuelve las dos preguntas, ¿ok? Luego yo lo explico. Profesor, disculpe, en texto 6 no se ve muy bien. A ver. Ah, sí. Ahí está bien, chicos. ¿Se ve mejor? Profesor, no se ve el inicio del número 16. A ver, a ver, a ver. Que si lo reduzco más ya no se va a poder ver bien. A ver, intenten memorizar estas primeras líneas. En la dimensión de conocimiento e información que poseen los jóvenes, en la dimensión de conocimiento e información que poseen los jóvenes, creo que ahí te está dando el contexto. O sea, ¿qué es lo que pasa en el mundo cognitivo e información que poseen los jóvenes, que ustedes poseen? ¿Qué pasa ahí? Entonces, ya, ese mundo de conocimiento e información que dan los jóvenes lo relaciona a materia de sexualidad. A ver, chicos, ahí.
¿Listo, chicos? A ver, vamos a darle lectura. Creo que es de nuestro interés, ¿correcto? Un texto cuyo contenido es muy importante tratarlo, ¿no? Dice el texto 6. En la dimensión de conocimiento e información que posee los jóvenes en materia de sexualidad, el estudio indica que un alto porcentaje socializa este tema y otros asociados, principalmente con amigos. A ver, permítame hacer la aclaración con un 30,1%, seguido de la pareja 26,8% y un 21,1% no socializa con nadie. Con relación al conocimiento de métodos anticonceptivos, aproximadamente un 87% conoce al menos uno, aunque las mujeres tienden a conocer más métodos que los hombres. Si bien estas cifras señalan que, en general, los jóvenes contarían con información general acerca de métodos anticonceptivos, no da cuenta de que ésta se traduce en una disminución de factores de riesgo y o en una conducta sexual responsable. Tampoco permite inferir el grado de conocimiento real que tienen los jóvenes sobre el funcionamiento de su cuerpo, aun cuando se supone que este tema es el más abordado en el ámbito escolar. Saben, chicos, me voy a atrever a leer nuevamente desde esta parte cuando dice, si bien estas cifras señalan que, ok, desde acá, si bien estas cifras señalan que, en general, los jóvenes contarían con información general acerca de métodos anticonceptivos, bueno, chicos, yo les voy a hacer recordar lo siguiente. Aquí estamos observando un conector de concesión que dice, si bien, ¿ok? Es como un a pesar, PCA, aunque, ¿te acuerdas de esos conectores? Conectores de concesión. Entonces, ¿ya qué pasa con eso, profesor? Que cuando te da una información que es encabezada por un conector de concesión, ¿sabes lo que te está indicando en realidad? Que lo primero, ¿ya? Que la primera información va a ser menos importante que lo que se va a presentar en la segunda parte. Por ejemplo, cuando dice, si bien estas cifras señalan que en general los jóvenes contarían con información general acerca de métodos anticonceptivos, ¿ya? Se supone que ellos conocen, saben, escuchan. Mira lo que dice acá. No da cuenta de que esta se traduce en una disminución de factores de riesgo y en una conducta sexual responsable. ¿Tú te estás dando cuenta que los conectores de concesión siempre van a indicar datos opuestos entre sí? ¿Lo ubicas? Entonces, cuando tú veas una oración que tiene un conector lógico de concesión en este caso, a lo que le tienes que dar más importancia es a la segunda parte, a lo que se encuentra, digamos, después de la coma. Muy bien. Tú sabes que un conector de concesión te presenta dos proposiciones. ¿Me dejo entender? Dos proposiciones. Normalmente, la proposición que va después de la coma, esa vendría a tener más peso o más importancia. Entonces, ¿en qué me debo enfocar? O sea, hay una buena noticia, ¿no? Según esto, las cifras que están señalando que generalmente, o sea, mayormente, los jóvenes cuentan con información general acerca de los métodos anticonceptivos. Oye, qué bueno. Mayormente los chicos están informados acerca de los métodos anticonceptivos. Pero a partir de aquí, lo que está sombreado contradice lo que está diciendo el texto, ¿cierto?
Es como si hubiera acá un sin embargo, ¿no? No da cuenta de que ésta se produce en una disminución de factores de riesgo y o en una conducta sexual responsable. Entonces, prestando atención a ello, chicos, yo voy a observar la alternativa, la pregunta 16, que dice, ¿qué afirmación es compatible con la argumentación del autor? A ver, aquí primero me han dado informes, ¿correcto? Entonces, yo creo que más o menos en la parte final de si vienen adelante, estamos apreciando qué cosa. La tesis y el argumento. Ahora, yo voy a resaltar la respuesta de la número 16. ¿Qué información es compatible o, vamos a decir, verdadera, de acuerdo con la argumentación anterior? La respuesta aquí es la letra E. Según el informe, este informe que acabamos de leer, mira, según el informe, ese porcentaje, de cada 100 jóvenes, 20 por lo menos no conversa ni con sus amigos ni con su pareja. Entonces, ¿no crees que esto coincide con lo que estoy resaltando acá? Como pide argumento, a ver, lo señalo con verdecito. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto? ¿Ya? Primero nos menciona, ya que dice, con relación al conocimiento de métodos anticonceptivos, aproximadamente un 87% conoce, dice, al menos uno, aunque las mujeres tienden a conocer más métodos que los hombres. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si hay un 87% que conoce, ¿no? Que conoce los métodos anticonceptivos, el resto los conoce, da a entender de que no, ¿cierto? Entonces, cuando dice acá, según el informe, de cada 100 jóvenes, 20 por lo menos no conversa ni con sus amigos ni con su pareja. Obviamente sobre los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, creo yo que ahí ya tenemos la respuesta en la número 16. Y la número 17, el texto presupone, ¿qué cosa? La respuesta es la letra C. Conocer los métodos anticonceptivos no equivale necesariamente a conocer plenamente el funcionamiento del cuerpo. Es verdad, no es suficiente con conocer los métodos anticonceptivos, no es suficiente. Dicen que es también importante conocer el funcionamiento del cuerpo. Aquí lo dice, por ejemplo. Tampoco permite inferir el grado de conocimiento real que tienen los jóvenes sobre el funcionamiento de su cuerpo, aun cuando se supone que este tema es el más abordado en el ámbito escolar. ¿Se va entendiendo? Mira, este datito que tenemos acá en la última oración puede corroborar la inferencia en la pregunta 17. ¿Muy bien? Listo. Muy bien. Espero que no haya dudas. Vamos ahora al siguiente texto. Muy bien. Si tienes dudas, me avisas.
A ver, vamos ahora al textito número 2, ¿ok? Textito número 2. Uno cortito nomás. Ya está. Mira, la pregunta 7 te pide la tesis. La pregunta 8, allá. Una opción que debilite más la argumentación del autor, o sea, que debilite el argumento del texto. Ahí tenemos que identificar el argumento central también. Y luego una opción que refuerza la argumentación del autor. Ya. Bien, chicos. A ver, les dejo un ratito ahí el texto. Texto número 2.
Bien. Damos lectura al texto número 2. Dice, muchos piensan que los videojuegos son una de las causas de la violencia familiar, junto con la televisión y los problemas económicos. También se los ha acusado de promover la delincuencia, inducir a la agresión, ser causa de ausentismo escolar y de alienación. Sin embargo, se ha dado un giro en la última década y a medida que la sociedad se ha habituado a los videojuegos, se han rescatado sus aspectos positivos. No solo no producen la adicción que se temía, sino que, y esto es esencial, es importante, permiten desarrollar y recuperar habilidades físicas y cognitivas. ¡Boom! Para todos los fanáticos de Dota, Minecraft, Free Fire, ¿no? Deben estar felices y contentos de repente con esta noticia. Bueno, ustedes pueden apreciar que este texto contiene dos ideas, muy bien, que son contrarias, y esto lo puedo apreciar o precisar por el conector, sin embargo, ¿correcto? Chicos, en un texto, cuando vean un conector de contraste, bien es cierto, te vas a dar cuenta de que hay oposición de ideas, ¿sí? Pero de estas dos ideas opuestas, ¿cuál es la que, vamos a llamarlo así, ¿no? De estas dos ideas opuestas, ¿cuál es la más importante? Entonces, recuerden que la idea más importante para un conector de contraste es lo que va después, ¿correcto? Lo que te quiero enseñar es que aquí lo que más me interesa saber es esta información, lo que está posteriormente al conector de contraste. ¿Muy bien? Esto que te estoy mencionando es un tip para que tú puedas reconocer quizá más rápido la idea principal. ¿Me dejo entender? Entonces aquí el autor ya está presentando su idea principal, su postura, su punto de vista. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Se ha dado un giro en la última década y a medida que la sociedad se ha habituado a los videojuegos, ¿cierto? Es una total realidad. Entonces dice, se ha rescatado sus aspectos positivos. ¿Cuáles son esos aspectos positivos? Dice, no solo producen la adicción que se temía, sino que, y esto es esencial, permiten desarrollar y recuperar habilidades físicas y cognitivas. ¿Saben qué, chicos? Yo creo que esto que está aquí, dime si tú estás de acuerdo, viene a ser la tesis y lo que menciona aquí, sobre todo lo que va desde si no que, ¿ya? Viene a ser la idea o el argumento, perdón, el argumento central. ¿Por qué el autor, en este caso, menciona que los videojuegos o que gracias a los videojuegos se han rescatado aspectos positivos? ¿Por qué? Entonces aquí la argumentación dice eh, no solo no se produce la adicción que se temía, o sea, realmente los videojuegos no producen adicción. Entonces, si no producen adicción, ¿cuál es la razón de que sean eh, positivas, ¿no? O que sus efectos sean positivos. Entonces acá dice, permite desarrollar y recuperar habilidades físicas y cognitivas. Habiendo aclarado esto, chicos, ¿ya? Yo creo que, a ver, en la tesis, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis?
Yo creo que es la E, pues, ¿no? La letra E. Hay aspectos psicofísicos positivos, ¿correcto? La letra E. Ya está. Creo que esto coincide, ¿cierto? Los videojuegos, ¿no? Dice que se han rescatado sus aspectos positivos, lo que está de amarillo, casi en la parte final. ¿Sí? Yo creo que sí. Ahí está. Hay aspectos psicofísicos positivos. Muy bien, chévere. Ahora, antes de responder la número 8, quisiera responder la número 9, porque dice, ¿qué opción refuerza mejor la argumentación del autor? Entonces, ¿cuál es la argumentación del autor? Que dice que los videojuegos desarrollan y recuperan habilidades físicas y cognitivas. Ahí está su razón. Entonces, si el autor dice que los videojuegos desarrollan y recuperan habilidades físicas y cognitivas, entonces yo tengo que buscar una idea que vaya acorde a ese texto, o sea un caso, ¿ok? En donde se demuestre que el niño desarrolla sus habilidades físicas y cognitivas gracias a los videojuegos. A ver, ¿dónde se encuentra la respuesta de la número 9? Yo creo que está aquí en la letra C. Mira, dice, se ha demostrado la utilidad terapéutica de, ¿qué dice? De los videojuegos en la fisioterapia en niños con lesiones en los brazos. Uy, entonces, ¿qué nos está dando esta razón? ¿Ok? Esta alternativa. Como dice, permite desarrollar y recuperar habilidades físicas. En este caso, está mencionando una recuperación física o una recuperación de habilidades físicas, ¿cierto? Entonces, gracias a los videojuegos, que lo han utilizado como terapia, ¿ya? Dice que este ha permitido que los niños, ¿no? Se recuperen, ¿no? De sus lesiones en los brazos. Muy bien. Entonces yo creo que esto sí está sirviendo para fortalecer la argumentación del autor que está escrito o señalado con verbo. Muy bien. Ahora, si el argumento central del autor es que los videojuegos desarrollan y recuperan habilidades físicas y cognitivas, lo opuesto que me pide la número 8, porque te dice qué opción debilita más. Tú ya sabes que la palabra debilitar, ¿qué se entiende por debilitar? Oponerse, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué opción se opone más a la argumentación del autor? O sea, la argumentación dice que los videojuegos desarrollan y recuperan las habilidades físicas, ¿correcto? Y cognitivas. Entonces vamos a buscar una alternativa que te diga lo contrario, que no las desarrolla ni las recupera, sino más bien las dificulta, las empeora, las perjudica, las daña. Muy bien. ¿En qué alternativa se encuentra eso? Mira lo que dice la E. Prestigiosos médicos y psicólogos demostraron que problemas de aprendizaje, esto tiene que ver con el aspecto cognitivo, y tendinitis con el aspecto físico en las manos se debe a la práctica de videojuegos. ¿No crees que esto sí se está oponiendo? Yo creo que sí, ¿cierto? Ahí está. Bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Espero que sí. Si tienes alguna duda, me preguntas. ¿Ya? A ver, vamos al texto número 3 ahora. ¿Sí? Texto número 3. Vamos, léelo, resuélvelo. Y si por ahí alguien quiere solicitar o preguntar algo sobre las respuestas que di, por favor me menciona, ¿ya?
Ok, chicos. No sé si se entendió la pregunta número 11. Espero que no les haya causado confusión, pero mira, en la pregunta número 11, por si acaso, a lo que se refiere es elegir una alternativa que, si dice al cual podría aplicarse un argumento análogo, entonces creo que aquí lo que te pide es responder o elegir una alternativa que pueda ser similar o contener la misma idea de lo que estás respondiendo aquí en la número 10, ¿ya? Esa referencia. Entonces, a ver, por ejemplo, acá en la pregunta 10 te dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones, de ser cierta, debilitaría el argumento anterior? Creo yo que lo que está solicitando aquí es la idea opuesta al argumento central, ¿correcto? A ver, vamos a leerlo y a marcar el argumento central. A ver, un ratito. A ver, el texto dice, en la mayor parte de las cabinas de internet, a uno le cobran 3 soles o más por hora o fracción, a veces sin importar que dicha fracción sean 5 minutos o menos. Lo indignante no es solo eso, sino que del tiempo que uno permanece sentado, 20 minutos y a veces más, uno debe esperar a que lentísimas y obsoletas máquinas logren entrar al sitio web elegido. E incluso, una vez contactado, suelen colgarse, lo que hace que uno pierda más tiempo en volver a reiniciar el susodicho aparato. A uno le cobran el tiempo que está sentado en la máquina, en lugar del tiempo efectivo en Internet. Muy bien. A ver. Yo creo que el argumento central estaría en la oración en que el Internet funciona lento, ¿correcto? Entonces, a ver, estoy buscando por aquí el argumento. Creo que por acá. Lo indignante no solo es eso, sino que del tiempo que uno permanece sentado, 20 minutos y a veces más, uno debe esperar a que lentísimas y obsoletas máquinas logren entrar al sitio web elegido e incluso, una vez contactado, suelen colgarse, lo que hace que uno pierda más tiempo en volver a reiniciar el susodicho aparato. Esta oración viene a ser el argumento. Bien, entonces en la pregunta número 10, que dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones, de ser cierto, ¿no? En el caso de que sea cierto, debilitaría? ¿Qué significa debilitar, chicos? Oponerse, ¿correcto? El argumento que tenemos aquí. Entonces, yo creo que la opción E es la respuesta porque dice, la situación descrita arriba solo tiene lugar cuando se está en una hora congestionada para Internet. Creo que esta opción está justificando, dando la explicación a que por qué uno demora en el uso de Internet, ¿correcto? O por qué muchas veces, después de haber logrado entrar a una página,
al rato esta se cuelga. ¿Me dejo entender? Así que en esta situación, chicos, yo creo que la opción E sí se estaría oponiendo. O sea, al decir, no, lo que pasa ahí es que eso solamente sucede cuando estás en hora congestionada por internet. O sea, está justificando la demora, está contradiciendo en este caso lo que pasa. Fuera de eso, entonces, o sea, si no estuviera en una hora congestionada, el internet funcionaría perfecto, ¿sí? Dándonos a entender. Y la respuesta de la número 11 dice, un ejemplo al cual podría aplicarse un argumento análogo. ¿Análogo a qué? A lo que has respondido aquí, ¿ok? En la número 10. Si yo he respondido como argumento que debilita o se opone, la situación descrita arriba solo tiene lugar cuando se está en una hora congestionada para internet. Ya, si me piden la número 11 un ejemplo o argumento análogo, a ver, mire este caso particular. Dice en la letra D, una clase particular de matemática de 1 hora que se termina en 50 minutos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? ¿Qué nos quiere enseñar aquí? Que tranquilamente, gracias a la velocidad del internet, un examen que puede rendir 1 hora se termine en 50 minutos. Entonces, yo creo que aquí, de alguna manera, estaría expresando una semejanza, ¿ok?, a lo que te menciona la letra E, a la semejanza que menciona la alternativa E, ¿correcto? Entonces, si tú observas, esta alternativa dedo estaría contradiciendo que el internet realmente no es lento, pues, sino puede ser rápido, lo puedes desarrollar en menos tiempo, ¿correcto? Entonces, esto sí, como esta alternativa de la 11 es análoga a la número 10, es decir, contraria a lo que está argumentando el autor, la podemos considerar, ¿ok? Entonces, tuvo ahí su detalle. Yo no me había dado cuenta de que en la pregunta 11 te estaba solicitando una alternativa que pueda ser, vamos a decir así, como un refuerzo a lo que se ha respondido en la número 10. Muy bien. Ahora pasamos al texto número 4. ¿Ok? Texto número 4. Aquí una vez más te pide con qué argumento se podría refutar mejor. Ah, ya. En este caso te solicita refutar. Entonces, esto es lo mismo que cuestionar o debilitar. ¿Ok? Es lo mismo por si acaso. Entonces, si te dice refutar, tienes que buscar una idea contraria, ¿muy bien?, a lo que argumenta el autor del texto. En la número 13, ¿qué ejemplo ilustra mejor el de un país subdesarrollado, según el autor? Ah, ya. Aquí tienes que buscar un argumento secundario, ¿no?, que pueda de alguna manera fortalecer la postura del autor. Nada más. Muy bien. A ver, chicos, desarrollen el texto número 4.
Ok. Chicos, aquí les doy las respuestas del texto número 4. Texto número 4. Número 12. La respuesta está en la A. Y es, digamos, la idea que se opone al argumento central del autor. Y la número 13, la respuesta está en dedo. ¿Ok? Listo, chicos. A ver, ¿qué texto me falta? Solamente la 1, creo. Texto número 1. Y nada más. Ok. Ya, chicos. Entonces, para terminar, les voy a dar las claves del texto número 1, ¿ya? A ver, tomen nota, por favor. Dewey Cabrera, si por favor puedes digitar en el chat las claves del texto número 1, ¿ya? Uno, dedo. 2, casa. 3, beso. 4, avión. Y 5, casa. Lo voy a repetir. 1, dedo. 2, casa. 3, beso. 4, avión. Y 5, casa. Ya está. Chévere, David. Bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Creo que hemos podido hacer más textos de lo Muchas gracias, pensado. profesor. Ok, chicos. Nos vemos la próxima y última semana del ciclo C y espero que podamos tener una exitosa, vamos a llamarle así, evaluación final. Muy bien. Ok, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Profesor,